Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hermanos, hoy estoy muy feliz porque hoy es sábado 13 de julio. Hoy es el Día Internacional de Santa María Rosa Mística. Hermanos, hoy honremos a la Madre de Dios rezando el Santo Rosario. Y yo también los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo en la noche, repítalo en pleno día, y lo que les digo al oído, propáguelo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al hogar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy sábado 13 de julio, que se lo repito, los que somos devotos a Santa María Rosa Mística, hoy es el Día Internacional de María Rosa Mística. Hermanos, pidámosle hoy a Dios que a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre, nosotros podamos meditar esta santa palabra que nos regala la liturgia para este hermoso día. Hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, que está tomado desde el capítulo 10, versículo 24, hasta el 33. Quiero hacer un recorrido nuevamente hacia atrás. En el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, escuchamos algo que se llama el discurso apostólico de Jesús, que es el discurso que el Señor le da a sus apóstoles al ser escogidos para enviarlos a la misión de los 12. El Señor les da poder, autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos, los manda a predicar la palabra. El Señor les anuncia en este envío que vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y que no vayan por camino de samaritanos ni ciudades de gentiles. El Señor les dice también que van a ser perseguidos. Precisamente en este anuncio de la persecución inicia la parte del Evangelio que vamos a tratar hoy. La parte del Evangelio que vamos a tratar hoy se divide en 3 grandes partes. El final del anuncio de las persecuciones, las predicciones, las profecías de Jesús acerca de que los discípulos van a ser perseguidos y el sufrimiento que va a marcar la vida de los discípulos, al igual que la vida de Jesús. Segundo, el Señor les manda a hablar francamente y sin temor. Y 3 veces el Señor va a decir claramente, no tengan miedo, para finalizar siendo testigos de nuestro Señor. No tener miedo, no tener temor, de dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver la primera parte.
La primera parte, mis hermanos, son las instrucciones que el Señor da y las advertencias con frecuencia que Jesús hace a los discípulos acerca de las persecuciones y los sufrimientos que ellos tendrán, igual que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Persecuciones y sufrimientos que van a marcar la vida de los apóstoles. Vea lo que dice el Evangelio de San Mateo 10:24. No está el discípulo por encima del maestro. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros somos los discípulos. Ni el siervo por encima de su amo. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros somos los siervos. ¿Quién es el maestro y quién es el amo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el 25. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y eso es mucho. Y al siervo como su amo, y eso es demasiado. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebul, otras traducciones dicen Satanás. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebul, ¿quién llamó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Belzebul? Si usted lee Mateo, capítulo 12, versículo 22, Lucas capítulo 11, versículo 14 y 15, y Mateo 9, 32 al 34, ustedes van a encontrar que al Señor lo llamaron Belzebú. Mateo 9, para que ustedes entiendan, 9, 32 al 34. Dice que cuando el Señor curó a un endemoniado mudo, dice, salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo, y la gente quedaba admirada y decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Esta idea que nos da a nosotros San Mateo capítulo 9, versículo 34, va a tener un culmen en San Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante, donde dice lo siguiente. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, este expulsa a los demonios, más que por el poder de Belzebú, príncipe de los demonios. Y entonces el Señor, conociendo los pensamientos, les dice, todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Por esa razón las gentes que quieren ser libres y van donde los brujos, pues, el diablo no puede expulsar al diablo. La gente que quiere ser libre, protegida y carga el amuleto, el fetiche, el talismán, lo que está haciendo es abrirle puertas al diablo para que ataque su vida y nunca se invoca al diablo en vano. Y el diablo nunca hace nada gratis, siempre se las va a cobrar. Porque dice el Señor que un reino dividido contra sí mismo no prevalece, queda destruido. Y una casa donde el esposo esté en contra de la esposa del esposo, o los padres contra los hijos, una casa que no va a quedar verdaderamente unida, sino que se destruye contra sí misma y no podrá subsistir. Dice el Señor, si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado el reino a ustedes, el reino de Dios. Vea qué interesante esto. El Señor dice que es por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que Él expulsa a los demonios, mas no por el poder de los demonios. Sin embargo, eso decían los enemigos. Y el Señor lo dice en San Mateo, capítulo 10, versículo 25. Ya le basta ser como su amo. Y si al dueño de la casa, ¿quién es el dueño de la casa? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es importantísimo. Porque si usted lee Lucas en el capítulo 11, vea qué interesante esto que yo les quiero a ustedes decir en este momento. Si ustedes leen Lucas en el capítulo 11, versículo 24, la estrategia de Satanás pasa lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ojo con esto, ¿sale de quién? Del hombre. Anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa. Y esto es interesantísimo, porque el dueño de la casa es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el enemigo dice, me volveré a mi casa de donde salí. ¿De dónde fue arrojado el diablo? Del cuerpo de la persona. Y el cuerpo de la persona es la casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, y aquí sucede algo terrible,
Dice, la encuentra barrida y en orden. ¿Es terrible que la encuentre barrida y en orden? No, no es terrible que la encuentre barrida y en orden. Dios la barrió y la ordenó. Es terrible lo que les voy a decir. Ojo con esto. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio, dirían algunas traducciones. La situación postrera será peor que la primera. Algunos dirán, padre, ¿en dónde está lo terrible que usted nos quiere decir? En San Mateo, en el capítulo 12, versículo 43. Ahí está lo terrible que yo les quiero decir. Dicen el Señor Jesús en San Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra. Ay, aquí está lo terrible. Desocupada, barrida y en orden. Que esté barrida en orden, como nos dice Lucas, pues lógicamente Dios la barrió y la ordenó. ¿Cuál es el problema? Que la encuentre desocupada. ¿Cómo encuentra el diablo una casa desocupada? Cuando la persona se libera y no echa raíces en Jesús de Nazaret a través de los sacramentos. Cuando la persona se abandona nuevamente al pecado y cuando la persona no acoge a la Virgen María en su casa, en su corazón. Si ustedes leen conmigo San Juan en el capítulo 19, versículo 25, ustedes van a caer en la cuenta de algo hermoso. Dice San Juan, capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, es decir, la Virgen María, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás y María la Magdalena. Jesús viendo a su madre, es decir, a la Virgen María, y junto a ella el discípulo a quien amaba, es decir, el apóstol San Juan, o usted y yo, dice a su madre, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y termina el versículo 27. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. ¿Cuál es la casa? El corazón, el cuerpo, el interior. La coge en su casa, la coge en su corazón. ¿Cómo hago yo para que el demonio no encuentre mi casa desocupada? Pues recibiendo a la Santísima Virgen María en nuestra casa, en nuestro corazón. Hoy es 13 de julio, Día Internacional de María Rosa Mística. Debemos acoger, recibir a la Santísima Virgen de María en nuestra casa, en nuestro corazón, para cuando el demonio quiera venir a atacarnos, cuando el demonio quiera venir a dañarnos, pues no la encuentre desocupada. Lógicamente la encuentra barrida en orden, porque el que la barrió y la ordenó fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al darnos el don de la liberación. Sin embargo, no la puede encontrar desocupada. Tiene que encontrarla ocupada por el Espíritu Santo, por Jesús a través de los sacramentos, por el amor a la Santísima Virgen María. Ella tiene que estar ahí. Si el demonio quiere volver y la encuentra habitada, el demonio no se va a acercar. Dice Santiago en su carta, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Aléjate del diablo y el diablo huirá de ti. Cuando tú te acercas a Dios, hermanos, si Dios está contigo, nadie puede en contra tuya. Sin embargo, vea lo que dice el Señor. Volvemos al texto de San Mateo, capítulo 10, versículo 25. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa, ¿quién es el dueño de la casa? Jesús de Nazaret, no es el diablo. El diablo quiere asemejarse a Jesús, sí. El diablo quiere decir, esta es mi casa de la cual salí. Pero no, Señor, esta no es su casa. Soy templo vivo del Espíritu Santo. A mí Dios no me creó para que yo fuese habitado por un demonio. A mí Dios me creó para que yo sea templo vivo del Santo Espíritu de Dios. 1 Corintios 3:16. Ustedes son templos vivos de Dios. Y en un templo tiene que habitar Dios. Dentro de mí tiene que habitar Dios. No puedo yo estar desocupado ni habitado por el diablo. De ninguna manera. Dios me creó para ser habitado por el Espíritu Santo. Para ser templo vivo de Dios. Y el dueño de mí, de mi cuerpo, de mi vida, de mi casa, se llama Jesús de Nazaret. Eso es lo que yo tengo que saber. El dueño de mi vida es Jesús de Nazaret, que me compró, que me redimió, que me rescató, que me salvó. Jesús de Nazaret, al cual yo tengo que abrirle mi corazón y reconocerlo como mi Dios y como mi Salvador. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebú, ¿cuánto más a sus empleados? Si al Señor Jesús, que es el dueño de la casa de nuestra vida, lo llamaron Belzebú, ya lo vimos
cómo lo calumniaban los fariseos, según el Evangelio de Marcos, eran los escribas, lo calumniaban de una manera terrible. ¿Cómo no nos van a calumniar a nosotros?, dice el Señor. Ustedes también van a ser calumniados. Con otras palabras, el Señor está diciendo, el discípulo deberá pasar por el mismo problema, la misma persecución en la vida, y sin embargo el Señor es el que nos sostiene, es el que siempre está con nosotros. Después de que el Señor termina esta parte de las predicciones de las persecuciones, es decir, del anuncio de que van a ser perseguidos, el Señor va a entrar a una parte que la Biblia habla de hablar francamente y sin miedo. Y por 3 ocasiones el Señor y Salvador Jesucristo va a hablar y va a invitar a los discípulos a no tener miedo. Primero, dice el Señor en el versículo 26, que no tenemos que tener miedo de decir la verdad. San Mateo capítulo 10, versículos 26 y 27 dice, no les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. San Mateo, capítulo 10, versículo 26 y 27. Dice el comentario de la Biblia de Jerusalén. Después de la resurrección, los apóstoles proclamarán, sin restricción alguna, lo que Jesús anuncia en forma velada durante la vida de todos y cada uno de ellos. No tenemos que tener miedo de decir la verdad. No tenemos que tener miedo de la persecución por proclamar la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Segundo, no tenemos que tener miedo a los que pueden matar el cuerpo, a las amenazas. Dice el versículo 28, y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo a la gehenna, es decir, al infierno. No tenemos que tener miedo a aquellos que nos amenazan, que nos quieren hacer callar por X o Y manera, con autoridad, con amenazas. No. Tenemos que tener miedo. Ojo con esto, aquel que puede matar el alma y el cuerpo y mandarlo al infierno. ¿Y quién es ese? El pecado mortal. No tenemos que tener miedo ni al diablo, porque el diablo puede que amenace, ni a los seres humanos que amenazan. Tenemos que tener miedo, dice el Señor, a aquel que puede matar el alma y el cuerpo y mandarlo al infierno. ¿Y quién es ese? El pecado mortal. Tenemos que alejarnos del pecado mortal lo que más podamos. En estos días a mí una persona me preguntaba, padre, si una persona muere poseída por el demonio, un ejemplo, si una persona muere poseída por el demonio, ¿se condena o se salva? Yo dije, el diablo ataca a la persona a nivel físico, si Dios se lo permite, pero nunca a nivel moral. El diablo puede que enferme a la persona si está dentro del designio de Dios, pero nunca puede hacer que una persona peque. El diablo puede tentar, pero no puede obligar a la persona a que caiga en esta tentación, a que cometa un pecado. El diablo, escúcheme muy bien, trabaja de afuera hacia adentro, y en cambio Dios trabaja desde dentro hacia afuera. Por eso dice el salmista, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Es decir, Dios es el que renueva por dentro. El diablo ataca de afuera hacia adentro, a través de los sentidos, sentimientos, emociones y convicciones. El diablo ataca, el diablo tienta, pero no puede obligar a que caigamos en la tentación. Entonces, si una persona muere poseída por el demonio, ¿se condena o se salva?, me preguntaba esta persona. Yo le dije, ¿usted sabía que en la Iglesia Católica hay santos que murieron posesos por el demonio? Hay santos que murieron fuertemente infestados por el diablo y son santos de la Iglesia Católica. Porque el demonio ataca el cuerpo, el demonio ataca lo físico, pero no ataca lo moral. Nunca el demonio puede tocar directamente el alma. ¿Quién toca el alma? El pecado mortal. El pecado mortal, dice el Señor, teman más bien a los que pueden llevar a la perdición el alma y el cuerpo y echarlo al infierno. Lo repito, el pecado mortal. Hay que alejarnos totalmente. No tenemos que tener ningún miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo.
de ninguna manera. Tenemos que ser valientes y dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que temer al pecado mortal y alejarnos lo más que podamos de este pecado. Y si cometemos pecado mortal, acudir al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión, que es la medicina que Jesús dejó para este pecado. Primero, no tenemos que tener miedo de decir la verdad. Segundo, no tenemos que tener miedo a aquellos que nos amenazan y que nos quieren hacer callar por alguna manera. Y tercero, no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que poner nuestra confianza en la divina providencia. Dice el versículo 29 y 30. ¿No se venden 2 pajaritos por un par de monedas? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues ustedes valen más que muchos pajaritos. Los discípulos no tienen que tener miedo a nada, pues están en las manos de Dios. Jesús manda a mirar los pajaritos. 2 pajaritos se venden por un par de centavos, y ni uno de ellos caerá en tierra sin el permiso, sin el consentimiento del Padre. Hasta los cabellos de la cabeza están contados. El evangelista Lucas, en el capítulo 21, versículo 18, dice que ningún cabello se caerá sin el permiso del Padre. Ninguno, mi hermano. Dios nos tiene a nosotros sostenidos. Por eso no tenemos que tener miedo a nada, sino tenemos que aprender a confiar en la providencia de Dios, en la divina providencia. Que si Dios nos ha mandado a evangelizar, tenemos que hacerlo, hablar francamente, sin ningún miedo y sin ningún temor. 3 veces nos dice el Señor, invitándonos a no tener miedo. No tengan miedo, pues no hay nada encubierto. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. No tengan miedo, sino confíen, dice el Señor, en la providencia de Dios, a confiar en la divina providencia del Padre. 3 veces nos lo dice el Señor, y hoy tenemos que escuchar la voz de Dios. No tengamos miedo a ser testigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí terminan estas 3 partes de que el Señor nos invita a no tener miedo, y sigue una 4ª y última parte, que es no tener vergüenza de dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 32, por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en favor de él ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos, con nuestra vida nos ponemos de parte de Jesús. Cuando alguna persona nos invita a nosotros a hacer un acto que atente contra la moral cristiana católica, nosotros decimos, no lo hago porque soy cristiano. Yo siempre le pregunto a la gente a veces en los grupos de oración, los que trabajan con usted al lado suyo, que están con usted, saben que usted es católico, que está aquí congregado en este retiro, en esta asamblea, en este grupo de oración. ¿Lo saben? O sencillamente somos, digo yo, bipolares espirituales. Soy cristiano, católico, comprometido, alabo al Señor, lo bendigo, encerrado en las 4 paredes del templo parroquial o del grupo de oración. Y cuando salgo de estas 4 paredes, sencillamente soy otra persona. Las personas que están en nuestro alrededor, las personas que están alrededor de nuestro metro cuadrado, saben que nosotros somos personas de fe, comprometidos. Damos testimonio público de Jesús o sencillamente lo negamos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, ojo con esto, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Si hoy damos testimonio público de Jesús, cuando estemos delante del Padre en los cielos, en el juicio particular, el Señor se va a poner en nuestro favor, delante nuestro, a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Los santos hablan de eso. Personas que se han presentado frente a su juicio particular, entre ellos un santo muy representativo en la Iglesia Católica, San Alfonso María Ligorio, un hombre que es el patrono de los abogados y que dio una teoría moral llamada el equiprobabilismo. Este hombre, un hombre de Dios, escribió un libro que se llama Las Glorias de María. Y en este libro muchas ocasiones, muchas historias dicen que cuando los hombres se presentaban delante del juicio particular y los pecados se iban en contra de ellos ganando,
aparecía la Virgen María y decía, él me reza el rosario, y ponía el rosario en la balanza y ¡pum! Sencillamente la balanza se inclinaba en favor de ellos y estos hombres no sufrían las penas del infierno, la condenación. Tenemos que dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el que se ponga delante de los hombres en favor de Jesús, es decir, de testimonio público de Jesús, él, delante del Padre, se va a poner también en favor de aquella persona. Sin embargo, el Señor continúa diciendo, pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. Eso es importante saberlo, mis hermanos. Nosotros tenemos que dar testimonio público de Jesús. Ahora, de esto se aprovechan muchas personas. Al interno, en una charla privada con la señora Carmen, que es mi madrina de ordenación, que me acompaña en estos días en las misiones, después de mi cirugía, ella me decía, padre, pero este texto bíblico lo utilizan personas cuando envían cadenas. Entonces, comparte esta cadena o Dios no se va a poner delante tuyo cuando estés delante del tribunal de Dios, porque sencillamente tú lo negaste aquí en la tierra. No, 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 no. El Señor lo que está hablando es de dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que el Señor está haciendo y diciendo, si nosotros aquí en la tierra tenemos la valentía de con nuestra vida decir que somos cristianos, que le servimos a nuestro Señor, Salvador, Redentor, que verdaderamente soy un católico comprometido y doy testimonio de Jesús, cuando me presente delante del Señor, el Señor se va a poner delante de nosotros. Pero si aquí a través del pecado, de nuestra vida inmoral, lejos de Dios, negamos al Señor y no nos ponemos delante de los hombres en favor de Jesús, lo mismo va a suceder cuando estemos nosotros delante del tribunal de Dios. Desde aquí, demos testimonio público de Jesús. Y para eso tenemos que aprender a vivir una vida consagrada verdaderamente a Dios. Y aquí quiero unir esa fiesta que celebramos nosotros los marianos, los enamorados de la Virgen María, que es la fiesta de Santa María Rosa Mística, que lógicamente que es una revelación privada en la Iglesia Católica. Se aparece la Virgen María en el año 1947, el 13 de julio del 47, pidiendo oración, sacrificio y penitencia por todos los consagrados, llamando a los consagrados a que vivan una verdadera consagración y a que hagan oración, o hagamos oración, sacrificio y penitencia. Y entonces, ¿qué es lo que la Virgen María está diciendo? Pues sencillamente que demos testimonio público de Jesús, que vivamos según la vocación a la cual hemos sido llamados, a que verdaderamente nuestra vocación sea luz para todos aquellos que viven en oscuridad, que nos pongamos delante de los hombres en favor de Jesús. Eso es lo que la Santísima Virgen está diciendo. Y si no lo hacemos, entonces la Virgen María dice que es como si declaráramos 3 espadas en su corazón. Aquellos consagrados que viven en pecado mortal, que perdieron el miedo, y aquel que puede matar el alma, el cuerpo y mandar al infierno. Aquellos que por este pecado se alejan de la Santa Iglesia Católica, y aquellos que alejándose de la Iglesia se van en contra de ella, son aquellos que le clavan estas espadas en el corazón a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que juntos y a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, demos testimonio de que le servimos a un Dios vivo y resucitado en la Santa Iglesia Católica y que somos cristianos católicos, que lo proclamemos a todos aquellos que lo necesitan. Que llevemos el Evangelio a este mundo tan necesitado de la verdadera luz de la palabra de nuestro Señor y que lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Es el Salmo 93:5. Tus leyes son dignas de confianza. La santidad es el adorno de tu templo, Señor, por años sin término. Oremos. Hoy reconocemos ante ti, Padre nuestro, que múltiples temores y dudas nos invaden. Danos valentía, Señor. Haznos fuertes para ser testigos de tu reino y amor para acompañar a nuestros hermanos en la difícil conquista del sentido de la vida. Hazlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, bajo la advocación de la Rosa Mística. Amén.
final de este programa para hoy sábado 13 de julio, Día Internacional de Santa María Rosa Mística. Yo los invito, mis hermanos, a que hoy honremos a la Madre de Dios rezándole el Santo Rosario y pidiendo por todos los consagrados. Yo los invito, si les alcanza una Ave María, ofrézcala también por mí, para que Dios me dé la valentía de ser testigo de Jesucristo y llevar su palabra a todas las naciones. Hermanos, hablando de la Santísima Virgen María, he sido invitado a una peregrinación el próximo año, del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Esta peregrinación tiene por título Caminemos con María para seguir a Jesús, y va a ser llevada a cabo por Tourlandia, que es una empresa de turismo. Vamos a visitar con estos hermanos 6 países. Vamos a estar en Fátima, vamos a estar en Roma, vamos a estar en Israel, vamos a ir a Montserrat, vamos a ir a Lourdes, vamos a ir a Medjugorje, a diferentes santuarios y países. 6 países en un solo viaje. Hermanos, si alguno de ustedes quiere acompañar esta peregrinación, puede comunicarse a los números 708-351-8868 o al número 773-344-4816, que son los números de los encargados de esta peregrinación. Recuerden, del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020, caminemos con María para seguir los pasos de Jesús. Como segundo, les quiero recomendar, mis hermanos, estoy buscando embajadores de la Buena Nueva. ¿Qué significa esto? Personas que me quieran ayudar a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita a través de la internet, de los medios de comunicación social. ¿Qué tienen que hacer? Primero, suscríbase a mi canal, dale suscribir al canal de YouTube del Padre Bernardo. Segundo, copiar el link del video de la predicación que a usted le guste. Tercero, compartirla con sus familiares y amigos. Y cuarto, invitarlos a ellos a que hagan lo mismo para que la Buena Nueva llegue a todas las naciones, a todos los corazones. Queremos grabar una película católica y hemos iniciado una campaña que se llama $1 para la evangelización. Si las personas que siguen las redes sociales del Padre Bernardo, por Instagram como Padre Moncada, Facebook y YouTube como Padre Bernardo Moncada, me donaran $1 una vez en su vida, podríamos llegar a recoger el dinero para grabar esta hermosa película. Ya estamos, hermanos, con el libreto terminado. Vamos a iniciar un adelanto, un teaser que llaman los encargados del cine y la televisión, como una muestra de lo que va a pasar en esta hermosa película católica. Y yo los invito a ustedes a que se unan a través de esta donación, $1 para la evangelización. ¿Cómo lo hacen llegar? En Colombia está Bancolombia o está Nequi, que son 2 medios de donación. En Estados Unidos está Wells Fargo o PayPal, que es un medio digital. Sin embargo, en la descripción de este video encuentran toda la información. Mis hermanos, no siendo más, quiero despedir este programa impartiendo sobre ustedes la santa bendición a través del corazón inmaculado de Santa María Rosa Mística. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de la Virgen María, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.